Este es un recopilatorio de todo lo que hemos hablado sobre Mindfulness. Aquí vamos a ver lo bueno, los auténticos beneficios que trae el practicar estas técnicas. Lo comprobado, lo que las investigaciones nos dicen sobre el Mindfulness. Lo no comprobado, o sea, lo que la ciencia no ha podido demostrar. Lo malo, las contraindicaciones que tiene practicar Mindfulness. Y lo peor, que son las malas prácticas que se realizan en ciertos entornos para someter al individuo y seguir comercializando con aspectos tan abstractos como la felicidad o la espiritualidad. Y sin más, vamos a comenzar por el principio. ¿Qué es el Mindfulness y para qué es útil? Si te digo que el Mindfulness está de moda, ¿cómo te quedas? De ninguna forma, porque no te estoy diciendo nada, en realidad eso ya lo sabes. Si no conoces el término, imagino que de algo te sonará. Y si lo conoces, es que lo ves en todos lados, porque está en todos lados. Hay cientos de estudios resaltando los beneficios del Mindfulness, hay decenas de talleres y cursos, se aplica a nivel personal, también se está experimentando a nivel escolar, a nivel empresarial, hasta se aplica en el ejército, o al menos en Estados Unidos. El origen del Mindfulness tiene su base histórica en el budismo y se basa concretamente en la meditación vipassana, o meditación penetrante, una forma más introspectiva de meditación encaminada a que el sujeto sea más consciente de lo que ocurre en el interior de su mente y poder controlarlo. Entre los años 60 y 70 termina de dársele forma, teniendo como principal representante en Occidente a Jon Kabat-Zinn, quien en 1979 inauguró el Centro para Mindfulness en la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts. Jon empezó a aplicar técnicas de Mindfulness a pacientes con ansiedad, dolor crónico o estrés, convirtiendo el Mindfulness en una intervención terapéutica revolucionaria. Y siguió ganando fama a través del Instituto Mind of Life, fundado en 1987, hasta convertirse en lo que a día de hoy es una práctica extremadamente influyente. Y todo esto suena maravilloso, pero aunque haya cierto respaldo en los beneficios del Mindfulness, empiezan a surgir problemas. Puede llegar a provocar alucinaciones, despersonalización, termina aumentando la ansiedad y la depresión, que es irónico porque son trastornos en los que se supone que Mindfulness está prescrito. Sugieren casos donde gente tiene que ser hospitalizada o dada de baja para recuperarse de las secuelas de uso de Mindfulness de una manera poco ética. Entonces, ¿qué es el Mindfulness? ¿Se trata de otra pseudociencia? ¿O más concretamente otra pseudoterapia? ¿O tiene algo de verdad? ¿Es tan beneficioso como dicen? ¿Puede causar todos los problemas que acabamos de mencionar? ¿Y por qué el Mindfulness es tan atractivo fuera del mundo clínico? Empecemos por el principio. ¿Qué es el Mindfulness? No existe una definición universal de Mindfulness. La definición cambia en pequeños detalles dependiendo de dónde consultes, pero estos son los puntos en común que he recogido de las fuentes que he consultado. El significado de Mindfulness es atención plena o consciencia plena. Al menos esa sería una traducción al español aceptable de la palabra inglesa conformada por mind, que es mente, y fullness, que es plenitud, que a su vez está extraída de la expresión pali sati, que implica conciencia, atención y recuerdo. El propio Jon Kabat-Zinn lo define como la conciencia que emerge al prestar atención intencionadamente en el momento presente y sin juzgar cómo se despliega la experiencia momento a momento. En definitiva, que practicar Mindfulness consiste en dejar fluir los pensamientos sin poner resistencia ni juzgarlos, simplemente observando cómo vienen y se van. Es un tipo de meditación occidentalizada. Consiste en una práctica para centrar la atención en el momento presente y responder hábilmente a los procesos mentales, influyendo así en el estrés y en el propio comportamiento. Bueno, ¿y esto cómo se practica? Bueno, esto no es solamente sentarse y meditar como tradicionalmente entendemos. Existen decenas de técnicas y cada una tiene su funcionalidad. Pero, atendiendo a lo que he consultado, he podido encontrar unos 9 puntos que podrían resumir una serie de principios a seguir. Ser consciente, consistiendo en prestar atención al momento presente. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? ¿O qué estoy sintiendo? Observar. Te conviertes en un espectador de lo que pasa por tu mente, lo cual se llena con un contenido que cambia constantemente. Simplemente observa qué aparece. Aceptar. Se permite que los pensamientos sean como son. Consiste en no poner resistencia a la naturaleza de los pensamientos. No juzgar.
Nos abstenemos de realizar una valoración o reacción de lo que pensamos, ya sea positivo o negativo. Experimentar. Se propone tener mente abierta y ser curioso. La actitud sería percibir las sensaciones como si fuera la primera vez que se sienten, sin influencia de aprendizajes previos. Compasión. Practicar esta autoobservación desde un punto de vista amoroso y amable tanto con uno mismo como con lo que se experimenta. Soltar. Dejar ir la experiencia sin oponer resistencia, aceptando que todo es pasajero y tiene su principio y su final. Paciencia. No necesita mucha explicación, las cosas suceden cuando tienen que suceder, ya está. Y confiar. Creer en tus propios sentimientos, pensamientos y sabiduría. El mindfulness puede parecer accesible y de hecho lo es, porque como está de moda, está por todos lados y hay decenas de cursos y decenas de asesorías y tal. Pero en realidad son técnicas que necesitan mucha práctica y mucha formación. Mientras tanto, sigamos con la evidencia de mindfulness. ¿Se trata de una pseudoterapia? Respuesta corta, sí. Respuesta larga, sí, pero tiene algo de utilidad. Vuelvo a repetirme, como es algo que está muy de moda, se ha producido muchísima literatura al respecto y existen tantos estudios que aseguran su eficacia como estudios que dicen lo contrario. Pero no hablemos todavía de eficacia, vamos a centrarnos primero en su marco de referencia. El marco de referencia del mindfulness se centra en que sería la atención plena, que es su concepto comodín, la principal vía para aceptar y validar el sufrimiento humano. Pero bueno, todavía no se ha conseguido demostrar que la atención plena sea ese mecanismo que provoca el cambio en la persona. Y siguiendo con lo metodológico, la propia definición de mindfulness o de atención plena no está del todo clara. Sus estudios son difíciles de replicar y sus hallazgos son difícilmente generalizables al ámbito clínico. Por otra parte, los intentos de la neurociencia cognitiva de justificar teóricamente el mindfulness fracasan a día de hoy. Las explicaciones dadas desde el propio mindfulness caen en demasiadas interpretaciones simplistas. Por ejemplo, podemos ver en estas investigaciones qué parte del cerebro se ilumina con tal o con cual técnica, pero no sabemos exactamente qué estímulos lo activan. Se ve el resultado en el cerebro, pero aún queda por saberse el proceso que lleva a ello. Y eso cuando los resultados de neuroimagen nos resultan confusos. Así que por ahora, a nivel metodológico y teórico, en mindfulness sí se puede considerar una pseudociencia. Sin embargo, esto no quita que pueda tener cierta utilidad. El metaanálisis más riguroso hecho hasta la fecha sobre el tema demostró que mindfulness solo posee evidencia moderada para la mejora de la ansiedad, la depresión y algunos síntomas físicos, pero tiene una evidencia muy baja para la mejora del estrés, la atención y el estado anímico. Y no se ha encontrado prueba de que los programas de meditación fueran mejores que cualquier tratamiento convencional, como puede ser la terapia cognitivo-conductual o el ejercicio físico. Y además, como veremos un poco más adelante, el mindfulness puede ser muy beneficioso para muchas personas, pero está contraindicado para otras, por lo que la evidencia debe ser tratada con mucha cautela. Así que resumiendo, a nivel de eficacia, bueno, es eficaz, pero no es tan eficaz como otras terapias convencionales y además tiene contraindicaciones. Y ojo, y con esto no estoy intentando dinamitar los cimientos de mindfulness y descalificar por descalificar. Lo interesante de este tipo de cosas es intentar saber qué hay en este tipo de prácticas que puede llegar a ser tan útil o a funcionar tan bien como las técnicas científicas. Pasa lo mismo con la EMDR. Es una pseudoterapia, puesto que su marco de referencia no se puede demostrar, pero sus técnicas son eficaces, aunque tampoco tienen una eficacia superior a otras terapias más practicadas, ni sus técnicas funcionan por los principios que dice el marco que funcionan. Independientemente de esto, el mindfulness tiene beneficios. Veamos cuáles. A ver, como dijimos antes, las técnicas dentro del mindfulness necesitan práctica y formación, pero no resultan malas técnicas. Por ejemplo, entrenarte en poner el foco en el presente, traducido a lo psicológico, es una forma de aprender a discriminar qué estímulos son controlables y cuáles incontrolables, aprendiendo así que, en toda situación, aunque sientas que está todo fuera de control, siempre hay algo que depende de ti. También es una buena técnica de exposición, porque a través de estas técnicas te expones de forma controlada a pensamientos que te provocan ansiedad, pudiendo así desensibilizarte ante ellos. Por eso se ha demostrado que es útil para la prevención de la ansiedad y la depresión. Así que,
siempre y cuando se combine con otros tratamientos y bajo la atenta mirada de un profesional cualificado, puede llegar a ser útil. Y pruebas de escáneres cerebrales indican que, según los expertos, y siempre y cuando no se abuse de su uso, el mindfulness puede ayudar a la regulación emocional. Vamos, me estás diciendo que con esto te puedes relajar mucho, ¿no? Que esto sirve para relajarte. Y a ver, sí, relajarte vas a relajar, pero el objetivo final no es relajarte, sino hacerte más consciente de qué sientes y qué piensas en el aquí y en el ahora. Y ahora vienen las hostias. ¿Cuáles son los inconvenientes del mindfulness? Pues mira, ya que estábamos hablando antes de que esto sirve muy bien para la regulación emocional, siempre y cuando se tome con moderación, si nos excedemos, el mindfulness puede llegar incluso a anularte emocionalmente. Puede llegar a mitigar todos tus sentimientos, tanto positivos como negativos, hasta el punto de no sentir nada de alegría o de tristeza. Claro, ahora imaginaos esto y que lo practique alguien que tiene depresión. Es el combo perfecto. Y no solo eso, sino que en otros casos, y a pesar de que está recomendado para prevenir la ansiedad, irónicamente puede provocar ataques de pánico a cierta población. Tú imagínate que sientes ansiedad, y con ella viene la hipervigilancia y la sobrereactividad ante ciertos estímulos. Eso quiere decir que ante ciertos estímulos te pones muy nervioso, y que tú, al ser consciente de que estás nervioso, te pones más nervioso aún. Y ese nerviosismo se va retroalimentando a sí mismo hasta el punto de que ya todo se sale de control y entonces es cuando viene el ataque de pánico. A ver, Álvaro, respira. ¡No, que respira, Dios, hostia, coño, que me estoy muriendo! Pues bueno, ahora imagínate que empiezas a practicar por tu cuenta las técnicas de mindfulness. Técnicas encaminadas a hacerte muy consciente de tus sensaciones internas. Y claro, si tienes esa hipervigilancia y reacciones muy fuertes ante ciertos estímulos, en el momento en que, a través de estas técnicas, surjan ciertos recuerdos o pensamientos que te provocan ansiedad, volverás a repetir el ciclo y a través del mindfulness tendrás un ataque de pánico. Es por esto que, junto con lo anterior, por lo que existen estudios donde se indica que cierto porcentaje de practicantes de mindfulness reportan ataques de pánico y de depresión. Y no solamente eso, sino que también hay casos de alucinaciones, brotes psicóticos o incluso episodios disociativos de despersonalización y desrealización. Vamos, que puede pasar que no te reconozcas a ti mismo en el espejo o que te percibas a ti mismo como en tercera persona, así de repente, o sientas que el mundo se mueve a cámara lenta, o sientas sensaciones en tu cuerpo que no vienen de ninguna parte. Además, esto no es solamente propio del mindfulness, son casos que también son recurrentes en sesiones de crecimiento personal o de ciertos tipos de psicoterapias sin mucha base en evidencia. Pero a ver, tranquilos, que no pan del cúnico, que quizás me he vuelto un poquito de catastrofista con todo esto. ¿Existen casos así? Por supuesto, pero no es algo que pase a la mayoría de la población. Son informes que implican porcentajes bajos de entre todos los practicantes de mindfulness. Por eso es necesario que se tenga en cuenta que mindfulness, como tal, no es una terapia, es algo que sirve para prevenir, pero no arregla problemas. Por eso, si tienes problemas de ansiedad o síntomas de depresión, acude primero a un profesional cualificado que te evalúe y defina tu problema. Y si con ello te recomienda que, como complemento a ese tratamiento que te ha impuesto, sigas algunos ejercicios de mindfulness, pues perfecto. Esto es algo que recomiendan todos los profesionales y expertos que practican mindfulness. Los mismos que también reivindican que todos los formadores de mindfulness tengan también formación clínica, para que así les sea más fácil identificar qué tipo de pacientes no son recomendables para esta práctica. Pero esto es solo el apartado práctico. ¿Qué pasa con el apartado ideológico? Resaltábamos antes la noticia de una persona que sufrió bastante después de acudir a un retiro de empresa donde se practicó mindfulness. Casos como estos son comunes, podéis ver algunas reflexiones en este artículo. Y es que la moda del mindfulness también ha llegado a las empresas, y las prácticas dentro de estos círculos muchas veces no suelen ser muy ética, que digamos. Los expertos indican que el mindfulness siempre tiene que ser algo voluntario, pero nunca impuesto. Por eso se hace tantísimo hincapié en esa evaluación para saber qué se puede hacer con esa persona, porque le puede ser o muy beneficioso o puede ser una catástrofe. Por eso se les aconseja iniciarse en el mindfulness a través de retiros o de reuniones. Y por supuesto nada de echarle muchísimas horas a la meditación al día. La gente tiene que entender bien el concepto. Esto no va de poner la mente en blanco, ni de relajarse, ni de alcanzar un estado mental excepcional. Busca aceptar la experiencia tal y como es, una forma de optimizar los recursos para aliviar el sufrimiento.
De hecho, lo que las personas más nos transmiten después no es «ya sé estar en el presente» o «focalizo correctamente mi atención», sino más bien es algo como «he aprendido a cuidarme». Además, las empresas tiran cada vez más de talleres mindfulness, al igual que de otros conferenciantes o de coach de desarrollo personal, donde todos focalizan que el problema está en el individuo y no quizás en que se deben de mejorar las condiciones laborales de la plantilla. Pero claro, es que lo primero suele salir más rentable. Coaching y todas estas modas mierdentas que llevan años asediándonos se basan y beben en la psicología positiva. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero ahí, porque claro, es que para un empresario, una empresa grande, aunque sea pagarle 10.000 napos por una hora de charla o gurú de estos, sale mucho más barato que, por ejemplo, mejorar los salarios de toda la plantilla. Sale mucho más barato que adoptar medidas de conciliación eficaces. Sale mucho más barato que invertir en prevención de riesgos laborales. Mucho más barato a mí, mi pasado lejano, a mí a veces me han contratado para ir a dar cursos de formación y cosas que luego llegaba el cliente y decía, no, esto es para motivarle un poco. Y dices, pues tío, si quieres motivarle, dale una barbacoa. Y otro problema de mindfulness está justamente ahí, que el estar centrado siempre en ti mismo, al final terminas evadiéndote de la realidad. Hay quien empieza a practicar el mindfulness con el dogma de que todo depende de mi actitud, pero los problemas no desaparecen porque no podemos controlar una situación siempre al 100%. Y a través de esta idea y animado por esta filosofía de tomar el control absoluto de tus pensamientos, puedes empezar a suponer demasiada responsabilidad sobre ti mismo. Te terminas convenciendo de que todo es culpa tuya porque te falta conocimiento personal. O todo lo contrario, usas la premisa de que todo debe de aceptarse tal y como es, o que las cosas deben de dejarse fluir sin intervenir en ellas, para justificar tus conductas de evitación disfuncionales y adoptar así un papel pasivo ante la vida y los problemas, en vez de ser activo y tomar parte para solucionarlos. El mindfulness se basa en unas premisas que, como veis, suelen ser muy dadas a la interpretación libre, por lo que también es una herramienta muy peligrosa en manos de gente que sepa captar adeptos. Un programa que se llama Vos Perdiste, Conviví con Eso, que son, técnicas orientales de respiración, buscando de alguna manera lo que se llama una luz interior, ¿no? Respiro y me digo, no me están cagando, así es el universo. Respiro de nuevo y me digo, así son las cosas. Si me rompen el culo, conviene. Por lo que no es raro que veáis alertas de organizaciones coercitivas centradas en la meditación como medio para captar y enganchar a las víctimas. Y es que en casi todo el vídeo nos hemos centrado exclusivamente en la parte práctica del mindfulness, pero no en esta parte ideológica que puede ser tremendamente criticada. Dejo como ejemplo este artículo del Open Democracy. El mindfulness es la nueva espiritualidad capitalista. Su fetiche por vivir el presente es una práctica que cultiva la amnesia social, fomenta el olvido de la memoria histórica y excluye eficazmente la imaginación utópica. Me encantaría ahondar en esta visión política e ideológica del mindfulness, pero si no, el vídeo se hace eterno. Pero bueno, os prometo que si tiene buena acogida el vídeo, en el futuro os traigo así algo más jugosito. Y pueden que incluso me traiga a Pablo Salum, que además de este tema sabe una barbaridad, para que nos hablen también un poquito de ello. Deja like y comenta si quieres ver eso. Pero como conclusión rápida, cuando hablamos también de la moda de mindfulness, estamos hablando también de una manera crítica del negocio de mindfulness, que está encaminado en crear una serie de narrativas pseudoespirituales asociadas a esta tradición también occidental del crecimiento personal. Y todo esto lo empaquetamos dentro de estas técnicas de origen oriental y lo aplicamos muchas veces, de una manera poco ética. En conclusión y como resumen, el por todos conocido mindfulness tiene sus beneficios, sí, aunque no sustituye a ningún tipo de tratamiento convencional. Su trasfondo puede ser confuso y dado interpretaciones nocivas, puede llegar a ser perjudicial si no se siguen ciertas reglas, pero por lo general ayuda a prevenir justamente dos de los grandes males mentales de nuestra era, con una práctica sencilla, aunque no exenta de entrenamiento y formación. Pero al ser esta una pequeña primera aproximación técnica, todavía queda un melón por tocar, puesto que en ciertas áreas, el uso poco ético de estas técnicas y de su filosofía puede acarrear más perjuicios que además suelen permanecer ocultos al ojo de la población. Respiro y me digo, no me están cagando, así es el universo.
Respiro de nuevo y me digo, así son las cosas. Si me rompen el culo, conviene. Hace un par de semanas hablamos de mindfulness. Hicimos un acercamiento sobre qué es, qué beneficios tiene, qué problemas trae, pero hubo un apartado que me hubiera gustado explorar un poquito más, solo que si lo hacía el vídeo ya se iba a ser demasiado largo y demasiado tedioso. Y es lo referente a las prácticas poco éticas de mindfulness en empresas, donde muchos usuarios han reportado mucho malestar después de retiros o de sesiones mal llevadas. Y ahí surgen nuevas preguntas. ¿Por qué mindfulness se ha vuelto tan popular en el mundo empresarial? ¿Por qué se han puesto tan de moda tantas técnicas terapéuticas que en realidad son deficientes? ¿Realmente se busca el bienestar de sus usuarios o hay intenciones malévolas detrás? Veremos todo esto y cosas más raras porque, spoiler, resulta que todo esto tiene que ver con una pregunta básica. ¿Eres feliz? La ideología detrás del mindfulness. Dejando atrás lo puramente técnico de mindfulness, sus patrocinadores lo anuncian como si estuviésemos frente a una revolución de la conciencia. El propio Jon Kabat-Zinn, uno de los principales promotores de mindfulness, llega a proclamar que estamos al borde del renacimiento global y que mindfulness puede ser la única esperanza que tiene la especie y el planeta de sobrevivir los próximos siglos. Voy un poquito subidito el tipo, ¿no? ¿En qué se basa para decir esto? Para empezar, según Kabat-Zinn, los culpables de los problemas de la sociedad actual son los individuos descerebrados e inadaptados, y también que la sociedad está sufriendo un desorden de atención generalizado, que se traduce en una epidemia de estrés. En definitiva, estamos ante una enfermedad del pensamiento. La solución pasa por mejorar nuestra productividad a través de mindfulness, desarrollando la actitud mental necesaria para convertirnos en trabajadores más productivos y eficaces, y escapar así de la epidemia de estrés que vivimos en estos tiempos, entrenando a nuestra conciencia para que permanezca siempre en el momento presente. Creo que esto a ti no te suena del todo raro, que seguro que has visto trazas de este discurso por otros lados. Y es que esto corresponde a la visión del mundo de la psicología popular y la espiritualidad contemporánea. Sin embargo, este planteamiento de la conciencia y la espiritualidad del mindfulness es una burrada. Este discurso generalizado peca siempre de lo mismo. Transfiere la carga de responsabilidad de forma absoluta sobre el individuo. Para Kabat-Zinn y sus seguidores, los marcos políticos, culturales o las circunstancias socioeconómicas de la gente no condicionan en absoluto sus circunstancias. Todo el dolor, todas las injusticias y todas las desigualdades residen en tu mente. Si controlas tu mente, por supuesto a través de los métodos que te proponen sus líderes, podrás alcanzar la felicidad y la plenitud, según como lo definen los líderes, porque aquí no hay hueco para diferentes experiencias de la felicidad, todo debe pasar por la misma línea. Y esta forma de pensar tiene un nombre. Como define la autora Dana Becker en su libro Una nación bajo estrés, el mindfulness fomenta el estresismo, la creencia popular de que los problemas personales son todo producto de nuestros ámbitos individuales y estos se resuelven controlando el estrés, despreciando cualquier influencia social o cultural ligada a la persona. Además, paralelamente, definen un nuevo enemigo común, el propio estrés. Se sobrepatologiza el estrés, la sola presencia de este ya es una amenaza. Y sí, es cierto que el exceso de estrés tiene consecuencias, pero la verdad es que siempre vamos a estar sometidos a un mínimo de estrés. Nuestra propia interacción con el medio lo provoca. Necesitamos ese estrés para reaccionar y responder al medio. Pero como el mindfulness se presenta también como el antídoto contra el estrés, se consigue también privatizar el estrés. Por eso el mindfulness es una marca tan rentable. Y como la solución del estrés viene dado por estar presente en el aquí y en el ahora, en el momento presente, también se fomenta lo que Erin Kabat-Zinn define en su libro, Los que ya están muertos, como la nueva crónica, que consiste en tender el presente indefinidamente hasta el futuro, anulando con ello cualquier tipo de temporalidad o noción de la historia, puesto que el presente nunca terminará. Si estás en el presente, es difícil que te proyectes a futuro. Así que mientras estés en el presente,
tranquilo que todo está bien, podemos seguir aplazando o evadiendo o reprimiendo infinitamente cualquier crisis en nuestra vida. El mindfulness se convierte así en una forma de naturalizar situaciones disfuncionales, perpetuándolas en el tiempo, en vez de convertir al individuo en un ser crítico que cuestione sus condiciones culturales o sociales. Es por eso que el mindfulness o las prácticas basadas en la meditación son tan atractivas para otras organizaciones coercitivas, porque permiten que los adeptos estén siempre con el cerebro adormilado. Y esta es la realidad del éxito del mindfulness dentro de estos ámbitos empresariales. Y ya no solamente de mindfulness, sino también de cualquier corriente de psicología popular o de espiritualidad. Y entre estas propuestas tenemos la mal llamada también psicología positiva. Pero, ¿de dónde provienen estas nuevas creencias en el que el individuo es plenamente responsable de todo lo que le pase? Pues sigue el camino de la línea roja de YouTube y lo descubrirás muy pronto. Vamos a continuar con algo de historia. Las empresas cambian y los empleados también. Hace unos años en el canal hablábamos de la pirámide de Maslow, muy conocida por todos por establecer una jerarquía de necesidades vitales. El modelo de Maslow lo triunfó en su momento porque consiguió dar respuestas a las demandas de las empresas capitalistas posteriores a las dos guerras mundiales. Asumía que, después de satisfacer las necesidades fisiológicas, la necesidad más importante a tratar es la seguridad, sobre todo la seguridad económica. Una vez que te sientes seguro, puedes empezar a escalar en las diferentes necesidades. En este concepto surge la noción de carrera, un proceso desde el que, dentro de una misma empresa, emprendemos un camino desde la seguridad a la autorrealización por medio del trabajo, que era imprescindible para que la persona pudiese escalar en sus necesidades y llegar a alcanzar la felicidad. Y es que antes lo más probable es que entrases a trabajar en una empresa, en una fábrica o en una oficina y te quedases allí hasta la jubilación. No lo olvide, está aquí para siempre. Pero a partir de los años 60, la noción de carrera desaparece. La nueva economía de mercado trae un ambiente empresarial más fluido, pero más inestable, desregularizado, dinámico y más centrado en el consumo y el cliente que en la producción. Ahora no hablamos de carrera, hablamos de proyecto. Ahora es el trabajador el que tiene toda la responsabilidad de adaptarse a las demandas del mercado laboral, buscando siempre las nuevas oportunidades para sus talentos y capacidades. Este es el principio de esta memeable mentalidad del tiburón, del Kaizen, de todo lo referente a la nueva filosofía del éxito y a la constante presión por la mejora constante. Y en este ambiente surge la nueva psicología de la felicidad. Aviso que los conceptos de los que vamos a hablar de aquí en adelante están dentro del marco empresarial. Sobre todo vamos a destacar cosas que se hablan dentro de la psicología positiva, una corriente de la psicología que se supone estudia la felicidad, pero que en realidad le ha servido más a las empresas que a las personas. Aquí hay una cosa fácil de entender: cuando estamos de buenas, todo es más fácil que cuando estamos de malas. Esto tiene su nombre y se llama efecto de espiral positiva. Las emociones positivas, al contrario de las negativas, aumentan nuestros impulsos cognitivos porque mejora nuestra percepción y nuestra capacidad de toma de decisiones. Pero a ver, que yo recuerde, en otros sitios en este canal se ha hablado de que no existen ni emociones positivas ni negativas, que eso es un bulo. Efectivamente. ¿Recordáis que estamos hablando de psicología positiva? Pues bien, mantener ese marco. Es por eso que los psicólogos positivos recomiendan momentos felices moderados, pero alargados en el tiempo, que momentos intensos y cortos. Las personas deben de estar constantemente ejercitando el músculo de la felicidad si quieren tener un buen rendimiento en la vida. En otras palabras, estamos dotados para ser felices, definiendo así la felicidad como un estado o una cualidad psicológica. Cosa que no lo es, pero ahora conviene. Y junto a este efecto de la espiral positiva, surge también el llamado efecto Mateo, el cual asume que la felicidad es la causa del éxito en la vida en general y en el trabajo en particular. Porque recordad que el que más emoción positiva genera, mejor rendimiento tiene. Se le llama efecto Mateo porque proviene del pasaje de la Biblia Mateo 13:12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. En otras palabras, para las exigencias de la empresa actual, los psicólogos positivos lo que han hecho es coger la pirámide de Maslow y le han dado la vuelta.
siendo la felicidad la primera necesidad a satisfacer y a través de esta por la que se accede a las demás. Fijaos de qué manera ahora la felicidad está en el podium de las necesidades, pero no solamente eso. ¿No habéis notado que realmente nadie ha definido qué es exactamente la felicidad? Y es que en estos contextos de lo que estamos hablando en este vídeo, la felicidad es un significante vacío, pero tremendamente importante y que además depende exclusivamente del sujeto para conseguirla. ¿Y qué probabilidades hay de que termines siendo plenamente feliz? Pues tantas como las narrativas actuales estén dispuestas a admitir que lo eres. Y ojo spoiler, no lo van a admitir. Aquí entra otro concepto proveniente de la religión protestante, el concepto de vocación, o cuán identificado te sientes con tu trabajo. Espera, que tú no definirías vocación así, que tú lo definirías de otra manera. Bueno, pues posiblemente tengas razón, pero recuerda que aquí no estamos hablando de religión, que aquí estamos hablando de empresariales. En este sentido, es importante transmitir que el trabajo es importante para tu identidad y debes afirmar con orgullo que tu trabajo es sinónimo de quién eres. Y para ello ya está dedicada buena parte de la autoayuda y el coaching, que se presentan como un antídoto contra la ansiedad, la incertidumbre y la sensación de vacío y despropósito que realmente caracteriza el mundo laboral actual. Además de ser también otro antídoto contra la rebelión de los trabajadores frente a sus condiciones laborales, que en vez de pensar en su situación de explotación encubierta, tienden a pensar en el trabajo como un desafío para mejorarse, como si el trabajo pudiese sacar lo mejor de sí mismos. Todo esto tiene resultados positivos para la empresa, pero no para el trabajador. El trabajo se vuelve más enfermizo. Por supuesto, se ha vuelto físicamente menos arriesgado, pero psicológicamente mucho más dañino. Y es que el error está en que la felicidad no es algo que se pueda entrenar, es algo que está intrínsecamente ligado a las condiciones de vida de las personas. ¿Quieres asegurar la felicidad de los individuos? Mejora sus condiciones y el resto ya viene solo. Coaching y todas estas modas mierdentas que llevan años asediándonos se basan y beben en la psicología positiva. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero ahí, porque claro, es que para un empresario, una empresa grande, aunque sea pagarle 10.000 napos por una hora de charla o gurú de estos, sale mucho más barato que, por ejemplo, mejorar los salarios de toda la plantilla. Sale mucho más barato que adoptar medidas de conciliación eficaces. Sale mucho más barato que invertir en prevención de riesgos laborales. Mucho más barato a mí, mi pasado lejano. A mí a veces me han contratado para ir a dar cursos de formación y cosas que luego llegaba el cliente y decía, no, esto es para motivarle un poco. Y dice, no, pues tío, si quieres motivarle, dale una barbacoa. Entonces, nada depende de nosotros. A ver, sí es verdad que muchos problemas son de origen socioeconómica, pero otros problemas psicológicos vienen por influencia de mensajes que recibimos del entorno. Y los paradigmas que se están levantando para encontrarle solución a estos problemas tampoco son útiles, y algunos son bastante perversos, como son los visto aquí, los pertenecientes al pensamiento positivo, a la psicología positiva, o a entender la felicidad como una consecución de objetivos. Al menos gran parte de estos problemas podrían prevenirse si se fomentara más el ejercicio del pensamiento crítico, en pos del pensamiento mágico más dominante en estos ámbitos. Si una persona es capaz de no dar por hecho estos mensajes y cuestionarlos, será capaz de minimizar su efecto y se evitará la culpabilidad, la autoexigencia o la vergüenza. Y no solo eso, sino que nos ayudaría también a analizar qué ideas o soluciones nos son realmente útiles y cuáles no. Aprenderíamos a discriminar según nuestras necesidades. Es justamente lo que pasa en terapia cognitiva, pero aquí no estamos para fomentar este tipo de terapia ni estamos diciendo de que todos tenemos que ir a terapia, sino que es un alegato a favor del fomento del pensamiento crítico para que esto no te lo tengan que decir en terapia. Estamos en una época donde solemos valorar exclusivamente lo práctico, los tips, las recetas que te acercan a soluciones enlatadas, pero cada vez hay menos pensamiento propio. Todo se hace siguiendo siempre el camino propuesto por guías de vida o por supuestos expertos. Y a mi parecer empezamos a ver a estos expertos o influencers o gurús como guías de sustitución de una figura más familiar, como una especie de hermano mayor que te enseña a vivir. En una especie de conductas manejadas o por órdenes o por folletos, porque no tendrán mucho tiempo para leer. Folletos para ver cómo se tiene éxito, cómo se hacen amigos, cómo se pone una casa, cómo se conquista una mujer, cómo se divierte uno más,
como todos leerán los mismos folletos, las relaciones eran muy fáciles pero muy aburridas. Y todo esto del fomento del pensamiento crítico nos lleva a lo mismo, a ser menos obedientes, más críticos y tener un poco más de tolerancia a la incertidumbre, que justamente son tres cosas que, cuando miras alrededor, parece que son valores que no nos podemos permitir. Bueno, vamos a replantear la pregunta. Lo interesante sería preguntarse, ¿por qué tienes que hacer cosas? Es decir, ¿por qué tienes que seguir tips o recetas? ¿Qué quieres conseguir? Este tipo de técnicas son solo adornos visibles de una casa más grande, cuyos cimientos deben de estar formados por cómo entendemos la vida y cómo decidimos vivirla, siendo congruentes y respetuosos con nosotros mismos. Resumiendo mucho, que nada de lo anterior sirve si no tienes un sentido o un propósito. Desconfía de estas filosofías que hagan demasiado énfasis en uno mismo. Hay factores que superan a la individualidad, como tus propias relaciones, tu salud, tu cultura, que casualmente siempre se quedan fuera de este tipo de discursos, o son una especie de ente flotante que influye pero que tampoco se sabe cómo. Entender que estos factores también existen te hace un descargo de responsabilidad de una serie de ideologías que te culpabilizan. Y antes de terminar, te vuelvo a preguntar, ¿realmente quieres ser feliz? No te preocupes, realmente sí quieres ser feliz, pero con una perspectiva diferente a lo que se ha dado aquí. Y es que todo lo que rodea la psicología de la felicidad, la verdad que tiene miga, y aquí solamente hemos visto una pequeña parte porque ha pillado de rebote explicando la influencia de toda la promoción de mindfulness. Pero para esto, si queréis indagar en el tema de la felicidad, os recomiendo el trabajo del psicólogo Edgar Cabanas, que ya sea pues, a través de sus artículos o sus libros como pueden ser La vida real en tiempo de la felicidad o Happy Gracia, la verdad que os podéis enterar de un montonazo de cosas. Y vamos a volver a hablar de la felicidad en este canal, pero cuando explore un poquito más los trabajos de Cabanas, porque solamente me he leído uno y es tensito. Y si os ha gustado el vídeo, pues podéis suscribiros, darle like, compartir el vídeo para que la gente sea feliz, convertiros al comunismo, yo que sé, lo que queráis. Y mientras tanto, pues gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.